Bueno, gracias. Un po' veneto, un po' pugliese. Fabero Maselis, il secondo cognome, il segundo apellido pugliese, de Bari, de Bitonto. Bueno, gracias Sergio por la invitación. Súper contenta de estar, de ver muchas caras conocidas que hacía, ahí veo a Adriana, hacía 1000 años que no veía, así que feliz de verlos, de estar aquí. Y bueno, Sergio me pidió una breve introducción, muy cortita. Ah, gracias. Por este se mueve. Sobre la inmigración en general y sobre la inmigración italiana y pugliese en particular. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, voy a ser breve porque el agua está volando, así que no me voy a demorar. Pero bueno, brevemente contarles, para quien ha escuchado alguna vez hablar sobre, muchos de los que están acá son protagonistas de lo que voy a decir, pero bueno, hablar un poco sobre el proceso inmigratorio europeo en la Argentina. Si brevemente estos números que ven en pantalla significa que entre fines del siglo XIX, o sea 1880 hasta 1960 más o menos, llegaron una gran cantidad de inmigrantes europeos a nuestro país. De esos inmigrantes europeos, tanto españoles como italianos fueron los que mayor presencia tuvieron y numéricamente fueron los más importantes, pero obviamente no podemos dejar de decir que también vinieron de otros países de Europa, como algunos de los que están aquí que nombraba Sergio hace un rato, Portugal, Alemania, Francia, ¿sí? Y en la etapa masiva, que es la que va de fines del XIX a principios del siglo XX, es donde se recibe la mayor cantidad de inmigrantes europeos, casi un 68% del total de la inmigración llega en ese momento, y después tenemos la etapa de entreguerras, que sería la década del 20 y 30, hasta que inicia la Segunda Guerra Mundial, con un 21%, y la etapa de posguerra, que va de 1945 a 1960, que es el último periodo inmigratorio en que llegan inmigrantes europeos en forma más masiva y contundente a nuestro país. Ese número, esos 8 millones que ven ahí reflejados, significa que son los que realmente se asentaron en nuestro país, ¿sí? Piensen que había muchos inmigrantes que venían y luego se iban, entonces los que se llaman golondrinas, esos no se tienen en cuenta, pero sí los que realmente se asentaron en nuestro país. Bueno, algunas imágenes de cómo era la documentación que se presentaba para llegar a la Argentina. En este caso tenemos un pasaporte que es del Reino de Italia, o sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después tenemos esto que ya es un poquito más adelante, del 29, ¿sí? La bonifica sanitaria, todos los controles que había que hacer para ingresar a nuestro país. Algunas imágenes de cómo era el viaje en barco, ese viaje en barco que fue variando con el paso del tiempo. Pensemos que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se tardaba mucho más que los últimos viajes que fueron post Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en que viajaban los inmigrantes, la bodega, en la tercera, en la parte donde podían ir, que era el único lugar donde podían viajar, y cómo se convivía durante todo ese tiempo sobre el barco, ¿no? Bueno, ahí son varias imágenes, la llegada al puerto de Buenos Aires. Y son ya imágenes de la posguerra, fíjense cómo cambia un poco la foto, ¿no? Las imágenes y la forma en que se viajaba. Ya el Conte Grande, que fue uno de los buques que trajo una gran cantidad de inmigrantes a la Argentina. Y cuando se llegaba al puerto de Buenos Aires, bueno, el desembarco, fíjense la cantidad de gente que había en ese lugar. Esta es la época donde mayor cantidad de inmigrantes llegaron. Imagínense esa imagen, si tuviera sonido, se estarían escuchando miles de idiomas, ¿sí? De todos estos inmigrantes que llegaban a la Argentina buscando nuevas experiencias y nuevas esperanzas. La Argentina, cuando empieza a recibir inmigrantes, tuvo una política inmigratoria medio débil, pero la tuvo. Y el primer hotel que construyen es ese, que no está más en Buenos Aires, que fue el primer hotel de inmigrantes, ¿sí? En este hotel era donde llegaban estos inmigrantes, se registraban y en algunos casos se quedaban y en otros no, ya se iban directamente al lugar donde estaban destinados. Este es el nuevo hotel de inmigrantes, que es el que está, o sea, si van a Buenos Aires lo pueden ver. Allí funciona hoy en día el Museo de la Inmigración. Recomiendo que vayan, es un muy lindo lugar. No está todo habilitado como debería estarlo, pero bueno, por lo menos en planta baja se pueden ver salas destinadas a conocer un poco la historia de la inmigración en nuestro país
y es muy lindo poder verlo y conocer un poco la historia de esto. ¿Cómo eran las habitaciones? Fíjense, ¿no? Camas cuchetas, una al lado de la otra para poder ubicar a la mayor cantidad de gente posible. No eran de gran comodidad porque la idea no era que se quedaran un mes ahí, sino que era un paso, ¿no? Pasar por el hotel, si tenían destino ya se iban, pero algunos a veces se quedaban buscando trabajo, no sabían para dónde ir, entonces ahí en esos hoteles, en ese hotel normalmente había información laboral, en qué ciudades se buscaba mano de obra, qué tipo de trabajo se buscaba, en fin, eran lugares interesantes para poder seguir adelante. Este era el salón comedor, ¿sí? Fíjense las mesas bien largas, ¿sí? Donde tenían todas las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, y algunas imágenes de estas, acá una foto muy linda de mujeres, son italianas, y niños en el hotel de inmigrantes, fíjense, con esos chiquitos, ese viaje en barco tan largo con esos bebés prácticamente. Una familia. Y acá tenemos un gráfico breve y rápido de lo que les decía al principio, ¿no? La gran cantidad de italianos y españoles que llegan. Bueno, siempre estuvo la pelea de si fueron más italianos o más españoles, pero bueno, está parejo. Y después los distintos países que llegaron a nuestro país. Y acá tenemos algunas imágenes de inmigrantes italianos. Argentina fue un país que recibió una gran cantidad de inmigrantes italianos en todas esas etapas que yo les dije, en todas esas etapas. Y en la última etapa, que es la etapa de posguerra, algunos de los que están sentados acá llegaron en esa etapa, es interesante la gran cantidad de inmigración italiana que vino. Bueno, y ahora me dedico a Mar del Plata, que es donde estamos. Mar del Plata fue una ciudad que, por supuesto, todos saben que se funda en 1874 y ya para 1880 teníamos, fíjense, en 1895 el 40% de la población era de origen extranjero. O sea que tenemos una ciudad que crece al ritmo de la llegada de los inmigrantes, sobre todo en el periodo fines del XIX, principios del siglo XX. El número 47 es súper interesante para ver que para 1914 la mitad de la población de la ciudad era extranjera. O sea que fíjense el peso que tuvo la inmigración en nuestra ciudad, ¿sí? Y después, lógicamente, cuando va pasando el tiempo, ese porcentaje se va achicando, pero siempre rescato este 18% que tiene que ver con los que llegan, esos inmigrantes que llegan en la posguerra y que de alguna forma u otra revitalizan un poco lo que hablaba hoy Sergio de la colectividad, ¿no? Y de la italianidad. Con la llegada de estos nuevos inmigrantes se reactivan y se empiezan a crear nuevas asociaciones regionales en la ciudad. Las regiones de origen, esto es muy general, pero si tuviéramos que pensar de dónde venían estos inmigrantes, hay como en cada etapa, digamos, sus factores que tienen que ver con las regiones de donde venían de Italia. Entonces, en la inmigración masiva, esas regiones que están allí escritas son del norte de Italia, en su mayoría, no digo que no vinieran sicilianos en esa etapa, pero en su mayoría eran del norte de Italia. Entonces tenemos gente del Piemonte, del Véneto, de la Lombardía, Marche y Friuli. En la inmigración de entreguerras ya ese norte, ¿no?, empieza a bajar un poco en porcentaje y empieza a priorizarse los inmigrantes procedentes del centro y sur de Italia. Le Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, Campania y Puglia, ¿sí? Y en la etapa de posguerra, claramente es centro-sur la que manda, pero está el Véneto también, que es interesante para nuestra ciudad como caso especial, que llegaron un número interesante de inmigrantes vénetos en la posguerra. No me voy a poner a contar todo lo que sigue, pero básicamente tenía que ver con que con el periodo masivo habían llegado muchos inmigrantes vénetos y eso posibilitó que después de la segunda posguerra, con las llamadas que se hacían entre paisanos y familiares para que vinieran a trabajar aquí y a instalarse, bueno, fue una de las regiones que tuvo un interesante número de llegada de inmigrantes.